Este es mi último video. Cuando digo último es porque he dicho todo lo que tenía que decir con respecto a lo que es el espiritualismo desde el punto de vista de una persona que está en otro país que no es el suyo y desde el punto de vista de un pecador arrepentido, de un gobernante voluntario, de un espiritualista voluntario, de un cristiano puro o discípulo del Espíritu de verdad de consuelo que demuestra que sí se puede en cualquier parte del mundo, sin importar raza o idioma o condición socioeconómica, sí se puede practicar el espiritualismo puro. ¿Y por qué digo puro? Porque hay muchos espiritualismos adulterados por aquí, por allá, incluso en México, incluso en Japón. Hay quienes se dicen ser espiritualistas y no lo son. Y también quiero hacer el último video porque el espiritualismo es más de hechos que de promesas. No somos políticos que solamente engañan al pueblo para obtener beneficios de él. En algunas naciones parece que sí funciona la política, pero en realidad es solamente el resultado de los beneficios que se le dan a una parte de la población mundial. Porque siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Y así siempre será en la política que divide y enfrenta a la humanidad para poder controlarla. Es como un padre que quiere controlar a sus hijos poniéndolos a pelear entre ellos hasta que sangren y no tengan más fuerzas para discutir con el padre. Así es la política de inhumana y además es un sistema indigno de nuestra evolución espiritual. Aunque no lo parezca, sí hemos avanzado espiritualmente a lo largo de los miles de años que está la humanidad en este planeta, pero actualmente se ha quedado estancada moral y espiritualmente a causa de las religiones que son sistemas obsoletos y además también dividen a la humanidad en grupos. Por lo que quien dice que una persona está en su proceso dentro de una religión, en realidad quiere decir que está estancado. Cuando alguien está en una religión o en una secta, realmente no es un proceso, es un estancamiento ya en este tiempo, porque se nos está pidiendo un cumplimiento mayor por parte de Dios, por parte de los seres de luz, los protectores, los ángeles guardianes. A través de la conciencia nos están diciendo que ya es tiempo de continuar con un cumplimiento espiritual más elevado, por lo que ya no es necesario acudir a iglesias, ni a templos, ni sinagogas, pero la mayoría de la humanidad todavía no lo entiende. Todavía no ha llegado este mensaje que empezó en México en 1866 y en 1950 terminó una etapa o una forma de comunicación a través de portavoces, pero esto termina y hay que dejarlo bien claro para que se pueda dar paso a una comunicación más elevada. No hay dos comunicaciones espiritualistas ni tres ahora. Como dije antes, los templos están obsoletos. Hay quienes quieren retener a Dios en esos templos en México. Sin embargo, Dios es nuestro Rey, Cristo es nuestro Rey, y Él ha determinado que nos esforcemos por alcanzar la comunicación perfecta con Dios y con el mundo espiritual de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes.
Unos dirán, es que nosotros como espiritualistas somos intermediarios y representantes, pero no es así. Nunca hemos dicho que tenemos la comunicación de espíritu a espíritu. Eso ustedes lo decidirán conforme a nuestras obras, porque al pueblo ya no se le puede engañar tan fácilmente. Es decir, a pesar de que somos muy ignorantes en respecto a estos temas, en parte porque no nos interesa la apatía, o en parte porque no tenemos tiempo, estamos todos los días luchando por sobrevivir en este planeta, trabajando todo el día, 8 horas o más, sin descanso. Nuestros hijos abandonados a la suerte del mundo, para que el dolor llegue como maestro, en vez de que sea el amor nuestro quienes los eduquen. Es el mundo el que termina educando a los hijos, a los niños, y por eso tenemos estos resultados de mayor maldad humana, de fanatismo, de idolatría, de supersticiones, de vicios y muchos errores. Es la ignorancia la que es nuestra verdadera cadena. Pero a pesar de eso, algo nos dice que es verdad y que no. Y si queremos saber si un camino es verdadero, si un mensaje espiritual es verdadero, primero tiene que liberarnos, porque la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Precisamente de esa ignorancia, que es la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores. Y luego, para saber si alguien es realmente espiritualista o no, o espiritual, una persona es espiritual o no, en el mundo, y está de parte de Dios y de su gobierno, veamos sus actos. Porque hay gobernantes que no se pueden gobernar a sí mismos, hay maestros que simplemente lucran con la educación por recibir un salario, participan como cómplices, al igual que los padres, de una educación materialista en las escuelas en donde a los niños únicamente se les enseñan las cosas del mundo, ciencia, deporte, arte, matemáticas, etcétera. Pero lo espiritual lo niega o se lo deja equivocadamente a las religiones y sectas. Y eso es otro error de la humanidad. Querer hacer robots y muñecos para que trabajen para los ricos. Ese es el sistema, en resumen, que hicieron hace décadas dos ricos, y no solamente hace décadas con la revolución industrial. Siempre ha existido gente que busca poder material, para subyugar a la humanidad, para mantenerla en cautiverio, en una jaula. No importa si esta jaula es de oro como en Japón, al fin de cuentas son jaulas. Porque también sufren en estas naciones que se supone que son las más avanzadas, civilizadas de toda la humanidad. Sin embargo, pasarán a la historia por la gran vergüenza que han cometido de querer controlar el mundo y a la humanidad y mantenerla encadenada en estas cadenas invisibles que empiezan por la ignorancia precisamente. Y de ahí, a partir de eso, es de donde nos tenemos que liberar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Ahora tenemos un concepto más amplio de Dios, y ya no es aquel tirano, cruel, vengativo, celoso Dios que la humanidad vio hace mucho tiempo. Entendemos ahora que Dios es amor, y de ahí vienen las bases de su ley. Entonces, esa ley es la que tiene que estar, en primer lugar, en nuestras leyes materiales, en nuestras vidas materiales. Si hacemos así,
Hay esperanza para la humanidad y para este mundo contaminado, en donde no se respeta la vida. Se toma como si fueran dueños de ella los poderosos, los ricos, y estos prometen recompensas, al igual que un político, un religioso, los empresarios. Al fin de cuentas, todos ellos son hombres de negocios y te darán migajas, las suficientes para que continúes ahí sin liberarte, pero tampoco sin matarte. Es decir, eres un esclavo moderno. Tú mismo, voluntariamente, y tus padres fueron cómplices de esa vida de esclavitud, junto con tus abuelos, los ancestros que también fueron engañados en su momento y obligados a seguir ritos y costumbres, tradiciones inútiles para el espíritu, que se les fueron impuestas, que nosotros tenemos que desechar, al igual que esta forma de vida, porque sin espíritu, sin espiritualidad, simplemente somos granjas humanas, somos carne de cañón. Y lo peor que podemos hacer en este momento es negar a Dios, estar en contra de Cristo, desconocer sus leyes y no seguir los dictados de la conciencia. Eso es lo peor que podemos hacer ahora, porque ya estamos en lo más profundo del abismo. Entonces, para salir de ahí, tenemos que hacer un esfuerzo. Comencemos por la lectura de los libros espirituales, en donde el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad y de consuelo, nos deja como herencia su tercer testamento. El libro de la vida verdadera habla precisamente de la vida espiritual. Esa es la verdadera vida. La verdadera vida es la vida espiritual. Hay otros libros que recomendamos, como Así hablaba Quetzalcóatl, que también habla de esa vida espiritual. Y podríamos decir que ese es el verdadero advenimiento de Quetzalcóatl en nuestro tiempo, al igual que el advenimiento de Cristo en nuestro tiempo. En este tiempo se están cumpliendo todas esas profecías. Nosotros estamos siendo testigos, así que es importante que vuelva a nosotros la razón y podamos guiarnos con estos consejos, con estas leyes, con estos preceptos espirituales, porque la ciencia sola no va a salvarnos. Sí es útil la ciencia cuando se le da un sentido benéfico, porque también la ciencia es Dios. Pero no esperemos de Dios una ciencia materialista que causa daño, que crea armas homicidas, por ejemplo en las guerras, o no esperemos que sea una ciencia de Dios que ha revelado al hombre, al ser humano, una ciencia que contamina. Eso no viene de Dios. Eso viene de la maldad del hombre, de su ignorancia, de su vanidad, de su orgullo, de su egoísmo y de todos sus defectos, porque es débil el espíritu hacia lo que quiere la carne. Nosotros primero tenemos que gobernar la carne. Entonces sí, podremos decir que somos espiritualistas, podremos decir que somos maestros, podremos decir que somos cristianos puros o discípulos del Espíritu de verdad y consuelo. Cuando nos gobernemos a nosotros mismos, podremos llevar esa paz. Y hay quien lo hace así y no se llama espiritualista. Y
Aún así lo es. Y estos espiritualistas están en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los caminos. Pero ha llegado un momento en el que hace falta más voluntarios. Hace falta más conciencia en los niños, en los padres, en todos los hombres y las mujeres. Tenemos que entender que estamos en una lucha. Es una guerra mundial invisible. Es una guerra de ideas, de filosofías, de teorías, de doctrinas de hombres, doctrinas políticas, doctrinas religiosas, doctrinas de todo tipo, en donde las personas se confunden, se pierden. Y además, esta guerra de ideas es muy cruel. Pero básicamente se está peleando por los recursos de la tierra, incluyendo al ser humano, ¿no? Como mano de obra barata. Se arrebatan unos a los otros el alimento, los recursos, como el petróleo y todo lo que de lo que depende nuestra vida materialista, porque ¿qué tiene de malo cocinar con leña? Al menos la leña no provoca guerras y es autosustentable. Hay otras formas de vida, no todo depende de lo que le llama civilización moderna, no todo depende de esta forma de ver al mundo. Hay lugares en la Tierra, en el planeta, en donde no se tiene que trabajar para otro que tomará tu esfuerzo, tu vida, tu tiempo, en provecho de él. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pueblo puede ser un ejemplo en la Tierra para un espiritualista, para hacer un gobierno espiritual en la Tierra? ¿El Vaticano? No. ¿Israel? ¿La raza? No. Esos son errores. Son interpretaciones equivocadas que se le ha dado a lo espiritual. Porque Dios no tiene oficinas, el pueblo de Dios no es una raza. Entonces, tampoco encontraremos en esas naciones vanidosas un ejemplo de buen gobierno. Ni en el comunismo, ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en el humanismo, ni en ninguna otra ocurrencia del hombre vamos a encontrar la solución a una verdadera civilización en donde todos ganamos, en donde todos progresamos, en donde todos podemos vivir en verdadera paz y no bajo un control de armas, como lo hacemos ahora. En realidad, nuestro ejemplo es el pueblo de Israel espiritual, un pueblo que en su momento cumplió con las leyes de Dios, fue guiado por él, es decir, a través del Espíritu, a través de la conciencia. Aunque este pueblo también cometió errores y, igual que otros profetas, no conocían completamente a Dios y también cometieron el error de llamarlo cruel, vengativo, rencoroso, celoso, etcétera. Entonces, no conocían completamente a Dios en el pasado y por eso se cometieron muchos errores. Entre todos esos errores también está manipular los textos que ahora le llaman Biblia o bíblicos, que sí son manipulados, son alterados, porque siempre ha sido así. La verdad siempre ha sido ocultada, vendida o alterada. Y nuestra labor voluntaria como espiritualistas es precisamente velar
para que esto no ocurra en nuestro tiempo. Ahora que tenemos nuevas revelaciones en el Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera, que es el espiritualismo puro que nosotros les presentamos como cristianos puros, como discípulos del Espíritu de verdad y de consuelo, también hay lecciones del pasado que tenemos que recordar y interpretar correctamente, porque nosotros le damos interpretaciones torcidas a lo que es altamente moral y espiritual, y aún así hay muchas cosas que no sabemos, desconocemos, porque pues nadie conoce a Dios completamente, solamente Dios se conoce a Él mismo completamente, pero nosotros en este tiempo podemos dar pasos firmes dentro de lo que es la espiritualidad del ser humano. En primer lugar, no negarla. Sabemos que estamos en este momento en el reino de la ciencia materialista del hombre, que niega a Dios y quiere controlarlo todo con cámaras, medicamentos, con tecnología, solamente con una psicología que niega la parte más importante del ser humano, que es la espiritual, precisamente para controlarlo, para poder manipularlo. Y así están ciegos y sordos y paralíticos millones de personas en el mundo. Y cuando una persona despierta, lo tachan de loco, rebelde, lo mandan a callar, lo desaparecen, lo ignoran. Entonces, es importante que tengamos fuerza espiritual como otros en el pasado, cuando llevaron este mensaje del reino o del gobierno de Dios, y tuvieron que tener fuerza no solamente espiritual, también física, para llevar el mensaje, para soportar las burlas, las calumnias, los golpes, incluso hasta la muerte. Entonces, nosotros tenemos que entender y estar conscientes de que el mundo va a estar en contra de este mensaje. Sus nuevos ídolos, que son el dinero, la ciencia materialista, la carne, va a querer destruir esta semilla. Pero no podrá hacerlo. Nadie podrá destruir a Cristo, ni hacerlo desaparecer, ni su nombre será borrado, porque forma parte de nuestra conciencia. Entonces, no queda más que invitarlos a esta lucha, que es una lucha personal, individual, colectiva y mundial. También universal, porque esta lucha está en todos los mundos. Para que la luz alcance a estos lugares, y refiriéndome a la luz, quiero decir, a la sabiduría, al amor, a la ley. Porque la ley conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. Y no esperemos a que sea el maestro dolor que nos venga a dar las lecciones. Mejor preparémonos y prevengámonos. Hay que prevenir el dolor precisamente con una educación espiritual, verdaderamente espiritual. Sin ritos, sin fanatismos, sin idolatría, sin supersticiones, sin cultos y tradiciones inútiles. Y por eso también tendremos muchos enemigos, enemigos gratuitos. Pero siempre ha sido así. Ahora que
entendamos que nadie va a poder evitar el avance de este mensaje. Solo hay que tener paciencia y esperar, porque los frutos los verán las futuras generaciones. Y en el mundo futuro estará Cristo, en el mundo futuro estará Dios. Ahora su reino, su gobierno, se acerca cada día más a cada uno de nosotros. Y nosotros nos podemos acercar a Él y formar parte de Él, viviendo nuestra espiritualidad, sin temor, sin temor al castigo, sin temor a la muerte. Porque eso es lo que hemos venido al mundo, a esta escuela planetaria, a la evolución y al perfeccionamiento espiritual.